sea, funcionamiento del 74LS164. Ingresamos 1 a 1 en las dos entradas. En una se convierte en una entrada de 1 general. Ahí está, pulso. Cambiamos la entrada a un 0. 0 por 1, 0. Se tiene que desplazar este LED encendido. ¿Y qué vamos a hacer? Listo. Volvemos a desplazarlo Le vamos a meter y se desplazó. Aquí hay un pequeño tipo de inconvenientes porque el switch funciona peculiarmente manualmente y no podemos controlar el pulso con la exactitud que requerimos. Pero de todos modos, ahí se ve que sí, va desplazando poco a poco. Para que almacenes. Ya salió. A ver, manda varios unos. Aquí dices, ¿no? Yo diría de voltar, Entra un 1, pero es que no hay ningún voltar. se desplaza un 1 y entra otro Sería 1. de aquí a aquí. Se desplazan todos los unos, entra otro Vamos a 1. empezar el cambio aquí, a ver qué hace. Pica el clear. Y se limpia. Listo, ahí está. Bueno, esta es la segunda parte de la práctica número 2 de registros. En este caso tenemos el circuito integrado 74LS165. Es un un piso. Entrada paralela, salida serie. Bien. La entrada que tenemos en cada una de las terminales en paralela del circuito integrado son alternadas, o sea, hace que tenemos 1, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0. Lo primero consta en hacer la carga del circuito integrado, que es mandando la terminal número 1 a tierra. En este caso ya tenemos los datos cargados. ¿Cómo lo comprobamos? Nuestra salida, el LED rojo, está denotada por el bit menos significativo, que es el que está a la izquierda del dip switch. Si se cambia ese valor, va a estar alternándose este. Una vez cargados nuestros datos, lo siguiente es entrar al modo de shifteo o desplazamiento. En este caso lo que va a pasar es que al accionar nuestro tiempo de reloj, que es este botoncito, va a empezar a desplazar el dato que ya tiene guardado el circuito integrado por el dato que tenemos en la pata número 10, que es la del Serial Data Input, que este es el que va a estar ocasionando el desplazamiento de todos los bits. Presionamos el reloj y ve ahí un cambio. Ya salió el siguiente dato. Y siguiente dato. Volvemos a presionar, va a cambiar. Y proseguimos y va a hacer variaciones. En este caso sigo presionando y ya no hay un cambio. ¿Por qué? Porque ahora en nuestra información que contiene el circuito integrado son puros unos, dado que en el Serial Data Input tenemos un 1, o sea que sustituyó, o mejor dicho, desplazó toda la información que teníamos previamente guardada con puros unos. Por eso ya no hay una variación en nuestra salida. Nuevamente nuestros datos alternados, como se mencionó anteriormente. En este caso, nuestro Serial Data Input de la terminal número 10 va a ser con 0, o sea, el desplazamiento de nuestra información se va a realizar con ceros. Ya está cargado, procedemos a entrar al modo de desplazamiento, activamos el reloj, cambia. Sigue presionando y sigue alternando nuestros datos. En este caso ya no hay un cambio, mantiene en 0, porque nuestro Serial Data Input, como ya se mencionó, fue 0 y desplazó toda nuestra información con 0, por lo que ya no va a haber cambios. A menos que este cambie. Con otro push button podríamos hacerlo. Bueno, chavales, aquí tenemos la tercera parte de la práctica 2 de registros. El circuito utilizado para esta parte es un 74194, que es un registro de entrada paralelo, salida paralelo, bidireccional. Esto quiere decir que hace el desplazamiento en un sentido o en el otro según esté configurado. Tenemos la terminal de Master Reset o Clear, que se activa por lo que la tenemos siempre en 1 para que no esté activado. Cargamos nuestro dato de entrada, son 4 entradas, nuestro dato es 0101, con un pulso, para cargar el dato tenemos las terminales de desplazamiento o de control de desplazamiento, ambas en 1, con un pulso de reloj
se carga nuestro dato 0101. A continuación cambiamos una de las entradas de control de desplazamiento. Vamos a poner en 1 el desplazamiento hacia la izquierda, por lo que se van a recorrer de esta manera, en dirección hacia allá. Con entrada de datos de 1. Con entrada de datos de 1, porque ambos están en 1. A ver si puedo. Vimos cómo el dato se desplazó. Teníamos un 0 en el último que ya no está y se desplazaron 1, 0, 1 y entró un 1. En el siguiente desplazamiento tendremos aquí un 0 y esto es en 1 porque entra otro 1. En el último desplazamiento, como ya fueron todos los datos de entrada reemplazados por los de serie, o por los que tenemos en entradas en serie, vamos a ver puros unos en todos los pulsos que hagamos, a menos que se cambie la configuración del dato de entrada en serie, lo cual podemos hacer a continuación. Ahora nuestro dato de entrada en serie es 0, por lo que si damos un pulso del reloj a nuestra última entrada o primera entrada, ¿qué entrada es? Primera. A la primera se introduce el 0 que estamos mandando de los datos en serie. El pulso que di fue doble, por lo que entraron los dos ceros, pero se puede ver progresivamente si doy bien el pulso. Sí, esto es una de las condiciones que nos establece el usar ese tipo de botoncitos, que no podemos controlar con exactitud el tiempo que dura nuestro pulso, por lo que a veces se puede tomar como un pulso doble, triple o hasta cuádruple. Si regresamos ambas terminales de control de desplazamiento a 1, se vuelve a cargar el dato que tenemos en la entrada. Y con el master reset en 0, se resetea todo. Ya. Bueno, continuando con la práctica número 2 de registros, entramos al punto 4. En este punto tenemos un circuito integrado 74373, el cual es un latch transparente o un registro de entrada paralelo, salida paralelo, que utiliza flip-flops tipo D. Esto quiere decir que lo que entra en ese flip-flop, en la entrada, es lo que observamos en la salida. Este circuito funciona con una entrada que se llama enable o habilitador y otra entrada que se llama output control o control de salida. Tenemos aquí la entrada del habilitador en 1 y la entrada del control de salida en 0, por lo que tengamos en las entradas se verá en las salidas. Aquí estamos mandando puros ceros, pero si modificamos una de la entrada se va a ver en la salida. Podemos hacer. Vamos a meter los datos de manera consecutiva y van a salir de la misma forma en las salidas. Vamos a cambiar algunos. Sí, está bien. Ahora, si ponemos la terminal de habilitador en 0, podemos hacer cambios en la entrada, pero lo que vamos a ver es la misma salida que teníamos, porque ya no está habilitado el flip-flop o los flip-flops internos. Hacemos cualquier cambio y vemos que nuestra salida se sigue manteniendo. Cuando habilitemos o mandemos a 1 el habilitador, se va a ver esta entrada, que podemos decir que es 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Hacemos cambios y como el habilitador está en 1, esos cambios se trasladan de la entrada a la salida.
Ahora cuando se manda una señal alta o un 1 a la entrada de el control de salida, que es la terminal 1, ocurre lo siguiente. Como podemos ver, todos los LEDs están apagados y según nuestra tabla de la hoja técnica, apreciamos que el estado, el control de salida en alto nos da en las salidas tenemos algo llamado alta impedancia, que significa que hay mucha resistencia, por lo que no hay corriente o no hay señal en la salida. Bueno, aquí tenemos la última parte de la práctica número 2 de registros, en la que se nos pide diseñar e implementar un circuito transmisor de datos en serie con entrada y salida paralela. En este circuito contamos con un multiplexor 151, un registro de entrada serie, salida paralelo 74164 y un registro entrada paralelo, salida paralelo 373. A su vez, por este lado contamos con el generador de combinaciones que nos arroja un contador ascendente de 0 a 15. Aquí tenemos el dato de entrada de los datos que entran 51. Nuestros datos que vamos a seleccionar mediante estos puentes, que en este caso debería ser con los deep switch, pero parecen presentar fallas. En este caso vamos a ingresar el dato 11001010, que son los que se muestran en estos LEDs. Nuestros datos de selección del 151 para escoger qué salida es la que vemos están conectados a los bits B, a las salidas B, C y D del generador de combinaciones para que vayan de manera ascendente. Se escoge primero la entrada 0, luego la 1 y así consecutivamente, siendo A, B, C y D respectivamente. Con el corrimiento o seleccionamiento de nuestros datos mediante el multiplexor 151, estos se van a ir ingresando a nuestro registro 164, entrada serie, salida paralela, uno por uno. Como le indica el registro, pues es entrada, van a entrar cada uno de nuestros canales de entrada del multiplexor al 164. En el circuito 164, el registro, nuestra entrada de reloj está conectada a la salida A del generador de combinaciones, por lo que cada pulso tenemos un desplazamiento de los datos de entrada de flip-flop a flip-flop, por lo que en el último flip-flop podemos observar el primer dato de entrada. Razón por la que se conecten la última salida a la primera entrada del 373 para poder verlo en la primera salida. Y nuestro circuito integrado 373 va a guardar nuestros datos que estemos ingresando mediante el 164 cuando reciba un pulso positivo en su terminal de enable. El pulso el cual estará otorgado por nuevamente nuestro generador de funciones, que cada una de nuestras salidas están conectadas a un arreglo de compuertas AND, que cuando se tienen todos los LEDs encendidos, o sea, un número 15 en binario, va a arrojar nuestro pulso al 373, lo que va a ocasionar que nuestro registro guarde los datos que estamos ingresando del circuito integrado anterior 164. Ya está funcionando el 555, el circuito de aplicación de la ruta 1.6 de la práctica número 2, y aquí tenemos nuestra señal. La señal de arriba es nuestro bit menos significativo, que cambia 1 a 0 cada tiempo, y en la parte de abajo podemos ver nuestro dato de entrada ingresado aquí, 11001010, reflejado en la salida del multiplexor.